Le invito a que busque en su Biblia Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a estar leyendo el versículo 8 y el versículo número 9. La palabra del Señor entonces dice en Primera de Pedro 1, del 8 al 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra generación siente una profunda necesidad por gozar, por experimentar bienestar, por vivir en una completa dicha y felicidad sin límite. Podemos decir que la búsqueda de la armonía, del placer, son toda una filosofía en medio nuestro. Y aunque es en realidad una filosofía muy antigua, se puede decir que ha sido muy bien recibida, aceptada por la sociedad posmoderna. Una sociedad que no le interesa más aquello que en realidad es en lo interior, sino lo que es en la superficie. No es lo que se es, sino lo que se aparenta ser. Lo exterior antes que lo interior. Y en este afán por disfrutar, por gozar, por vivir en plena dicha, se busca experimentar de todo tipo de actividades con tal que todas ellas produzcan en el corazón de alguna manera gozo. Y podemos nosotros decir que a este afán se han sumado muchas congregaciones el día de hoy hasta el punto de negar porciones bíblicas, de negar doctrinas ampliamente enseñadas en la Escritura, por no encajar con esa espiritualización moderna del gozo, ese afán por experimentar gozos, tanto que han caído en prácticas que nada tienen que ver con la enseñanza bíblica. Podemos decir que hoy vemos reuniones en las que lo único que se pretende es negar la realidad. Reuniones que se hacen como terapias de risa, en la que se reúnen estas personas para a carcajada destemplada llamar lo que se ha dicho incluso la unción de la risa, la unción del gozo, el disfrute del bienestar cristiano, y sumado a una cantidad de conjuros, por decirlo de alguna manera, que sirven aparentemente para que provenga sobre la vida de aquel que lo dice un disfrute y un gozo bíblico, pero en realidad no lo es así. Yo deseo, mi hermano, que el día de hoy echemos una mirada a este tema en particular y ver cómo a la luz del texto que leímos hace un momento se nos presenta un reconocimiento bíblico de lo que es el gozo. En lo que le he puesto como título, el gozo indescriptible. El gozo indescriptible. Y rogándole al Señor para que todos nosotros podamos dirigir nuestra mirada hacia la verdad bíblica sobre este importante tema de la vida cristiana. Y para ello quiero presentar tres cosas. La primera es hacer una afirmación frente al gozo. Después voy a hacer una ampliación de esa misma afirmación. Y por último, quiero hacer una explicación. Son esos los pasos que vamos a dar a lo largo entonces de este sermón. Nuestro texto, el texto que leíamos hace un momento, hace parte de la primera carta del apóstol Pedro llamada Carta Universal. Se reconoce como carta universal porque no está dirigida específicamente a una persona o a una iglesia local. Por lo que se entiende, Pedro entonces le habla a todos los creyentes en cualquier parte, aunque podemos decir que tiene un carácter específico
puesto que cuando leemos el versículo 1, apenas el que inicia, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así que la intención de Pedro es hablar a los creyentes, pero de alguna manera entendiendo la condición en la que ellos se encontraban. Muchos de los creyentes que por causa de su fe tenían que abandonar sus casas, sus trabajos, aquello que vivían o que tenían con tal de seguir siendo creyentes, y que por eso dicen los expatriados. La intención de Pedro es recordarle a estos expatriados, a los creyentes que atraviesan por estas tribulaciones, que recuerden la fe en Cristo, que recuerden el Evangelio, y que ese Evangelio es suficiente para ser el sustento en medio de todas esas calamidades, en medio de todas esas luchas. Pedro va a presentar entonces un discurso a los creyentes que se aleja en realidad de este discurso mentiroso que es muy popular el día de hoy en algunos púlpitos. Pedro no va a hablarle a ellos diciéndole que Cristo les promete dinero, viajes, éxito, gozo, que les promete placer sin límite, bienestar o salud interminable. En realidad, Pedro va a hablarles del gozo, pero les hablará del gozo entendiendo las circunstancias que vive la iglesia. De allí que hable de los expatriados. Pedro va a anclar cada palabra a la verdad del Evangelio y los resultados que el Evangelio debe producir en la vida del creyente. Para ello entonces quiero empezar por la afirmación. El versículo 8 que leíamos hace un momento dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo. Nuestra afirmación entonces no puede ser otra, sino que la vida del creyente es una de gozo. La vida del creyente es una de gozo. La palabra empleada en el Nuevo Testamento es la expresión griega jará, que traduce deleite, gozo o regocijo. Y notemos que la afirmación que hicimos hace un momento no nos dice que la vida del creyente es una que experimentará episodios de gozo o que puede llegar a experimentar gozo. Afirmamos que la vida del creyente es una vida de gozo. Y con eso quiero decir que no es un estado, al hablar del gozo cristiano, no es un estado al que vamos a entrar por momentos. No serán momentos de gozo los que experimentaremos en nuestra vida cristiana, porque si es así, la pregunta que va a surgir en nuestro corazón, pregunta lógica, es entonces ¿qué causa esos momentos de gozo en mi vida? Y cuando haya la respuesta de qué causa esos momentos de gozo, lo que va a hacer nuestro corazón es insinuarnos, invitarnos a ir desesperadamente a construir esos momentos de gozo para nunca salir de ellos. Y estaremos entonces en búsqueda de esas circunstancias o momentos, así como un adicto busca el opio para traer calma a su realidad, la realidad que le atormenta. Y no es eso, sino lo que se practica en muchas congregaciones el día de hoy, en el que cientos y miles de personas van a estos lugares a recibir una dosis de alegría temporal, en la cual mientras están en estas reuniones hay euforia, hay gozo, hay grito, hay risas, carcajadas, hasta que llegue el primer obstáculo y luego tienen que regresar por una dosis cada vez mayor. En otras palabras, lo que digo, mi hermano, acerca del gozo cristiano es que este es una realidad en la que nosotros vivimos. No estados que experimentamos, sino una realidad en la que nosotros vivimos. Porque el gozo cristiano, mi hermano, no viene a nosotros cuando levantamos las manos en forma mágica. No viene a nosotros
como un espíritu que posea nuestro cuerpo y empecemos nosotros a experimentar gozo. No viene a nosotros después de decir unas palabras mágicas. El gozo del creyente está en su vida como creyente. No en etapas de ella, sino en la misma realidad de ser creyente. Es una realidad en la que nos movemos, en la que entendemos, en la que vivimos. Cristo inicia su ministerio predicando en la sinagoga y recordemos que ese día el Señor leyó Isaías 61. Y el versículo 3 de Isaías 61 dice: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Por tanto, la obra de Cristo fue también traer gozo a los que no la tenían. Y nos es necesario aquí detallar, mi hermano, si Cristo vino a reconciliarnos con el Padre, por tanto, el gozo del que habla el texto no puede ser otro sino encontrarnos ahora en una nueva relación de reconciliación con el Padre. Ese es el gozo que Cristo vino a traer, no a darte un mejor carro, un mejor sueldo, una mejor casa. El gozo que Él obtuvo para su pueblo es regresarles de nuevo, regresar entonces a esa relación perfecta con el Padre. Por eso el texto va a decir algo. El versículo 3 al final dirá: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Por tanto, el gozo del creyente es verse como plantío de Jehová. Nuestro gozo es Dios. Nuestro gozo es Cristo. Y no puede ser nada más que Él, porque nada es más valioso que Él, porque nada es más importante que Él, porque nada es más grande, nadie es más infinito, más perfecto que Él. Por lo tanto, nuestro gozo debe ser Él. De allí que es una profunda idolatría esperar gozo, esperar felicidad de algo que no sea Cristo, de algo que no sea Dios. Cuando yo quiero experimentar el gozo porque soy amado por mis familiares, o cuando tengo recursos, o cuando estoy bien físicamente, y todas estas cosas a la verdad producen en nosotros cierto regocijo, eso es cierto. Pero debemos entender que si producen regocijo es porque todas esas cosas, bendiciones, provienen de Dios. Tú y yo no podríamos sentirnos bien con nada de esto si Dios no está al lado de eso. Si no viene de parte de Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar todos los tesoros del mundo si perdiere su alma? Los impíos se alegran aparentemente porque tienen dinero, salud, fuerza, belleza, pero todo eso es pasajero. El creyente se puede alegrar si esas cosas vienen, pero solo porque entiende que es Dios quien se lo da. Su gozo no está en eso mismo. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Filipenses 4, 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipo, le está diciendo: yo sé vivir feliz, no importando la situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pablo está diciendo, el secreto de la felicidad, el secreto del gozo es que lo puedo todo en Cristo. Es que Cristo está conmigo. Así que si hay abundancia, estoy feliz. Si hay escasez, estoy feliz. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Él. Es Él el que está a mi lado. Él es la fuente de nuestro gozo. Es la razón por la cual una y otra vez los escritores del Nuevo Testamento llamarán a la iglesia a que entiendan el gozo como una realidad en la que nosotros vivimos, no algo que experimentamos temporalmente. Por eso dirá en el caso de a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es un gozo entonces que no va a fluctuar porque no está ligado a las circunstancias. Y no podemos dejar a un lado el texto que estamos leyendo. Pablo le está hablando a los filipenses, pero Pedro le está escribiendo a los expatriados, a todos aquellos que dejaron sus casas por amor al Señor. A ellos les habla del gozo, de la alegría. Y le dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es lo que ellos no veían? No se refiere a sus bienes materiales, sino a Cristo al cual amaban. Por lo tanto, hablar de gozo es hablar de la realidad del creyente por el hecho de ser creyente, por el hecho de ser del Señor. Estas palabras serían irracionales si se piensa en la felicidad o el gozo como episodios que vamos a disfrutar dependiendo de la experiencia que tengamos o el momento en el que todo esté resuelto. Si el gozo que experimenta el creyente se trata del disfrutar de una etapa tranquila en la que todas las dificultades están resueltas, entonces nuestro gozo es semejante al del mundo. Lo que quiero decir, mi hermano, es que si como creyente tú vives feliz solo cuando tienes dinero, pero cuando no tienes dinero vives en una desdicha y un dolor, eres igual a un incrédulo. Eres igual a un incrédulo. Estás abrazando el gozo igual que un impío, que lo producen los centavos, los pesos. Pero se trataba de creyentes perseguidos por el Evangelio. Pedro no iba a hablarle a ellos del disfrute económico, del bienestar social. Por ello, claramente presenta el pasaje de que en quien creyendo, al cual amáis. El gozo que se desprende de ser posesión de Cristo, de tenerle a Él en nosotros y de nosotros pertenecerle a Él. Y como nada, como dice el apóstol Pablo, puede en realidad separarnos de este amor. ¿Será la tribulación y la angustia? ¿Será el peligro? ¿Será el hambre? ¿Será la desnudez? Nada de eso podría separarnos de Cristo. Por lo tanto, nuestro gozo, ¿cómo debe ser? Perpetuo, igual que nuestra relación con el Señor. Separarnos de Él sería separarnos de nuestro gozo. La pregunta es, ¿por qué ves a muchos creyentes infelices? Que pareciera que el gozo de su vida no es el Cristo que se les ha otorgado, sino los afanes de este mundo, dinero, bienestar, posesión, adquisiciones. Como nada nos puede separar de su amor, nada puede separarnos de este gozo. Entonces la afirmación que hacemos, ¿cuál es? La vida del creyente es una de gozo. Permítame hacer una ampliación que el texto nos muestra. Sería mi segundo punto. Pedro no solo habla del gozo particular en la vida del creyente,
sino que hace una ampliación, o podríamos también darle el título, una descripción del carácter de este gozo. Él dice, os alegráis, versículo 8, con gozo inefable y glorioso. No solo es gozo, dice gozo inefable y glorioso. La palabra inefable quizás no es tan familiar para nosotros. En el griego la palabra es anaklaletos, con K. Y es una expresión compuesta. Ana quiere decir, es una negación, o no. Ana, una negación. Y klaletos quiere decir explicación. Por lo tanto, lo que está diciendo Pedro es que tú experimentas un gozo inexplicable, que no puede ser explicado, que no puede ser enseñado, es indescriptible, es indecible, es inefable. Pablo emplea este término y cabe aquí decir que solo en el Nuevo Testamento aparece 2 veces más aparte de esta. Y las otras 2 son empleadas por el apóstol Pablo. Y la primera vez que el apóstol Pablo emplea este texto es para hablar entonces de cómo Dios en su gracia capacita a los creyentes para que ellos sean dadivosos. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 15. Él dice de cómo Dios actúa en medio de la congregación. 2 Corintios 9, 15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Algo que solamente Dios da y que es imposible de describir en medio de la iglesia. Por tanto, esta partícula que estamos tratando eleva el gozo más allá de la capacidad humana. Lo que quiero decir es que el gozo cristiano es un gozo que es inexplicable, que supera nuestra propia capacidad para explicarlo, que no podríamos establecer en forma detallada o clara lo que el gozo creyente significa, porque nuestras palabras no alcanzan para describirlo adecuadamente. Entonces el gozo del creyente no solo es su vida misma como hijo de Dios, sino que es algo imposible de describir. No se trata de una simple felicidad, no es un regocijo por vernos como hijos de Dios solamente. No solo se trata de la esperanza o la perseverancia que gozamos como creyente, o la superación a las pruebas o la aceptación de las mismas, de las pruebas que vienen a nosotros. Hablar del gozo que está reservado para los creyentes es hablar de algo que es imposible describir con palabras humanas. Lo que quiero decir, mi hermano, es que aquello que se te ha otorgado a ti por ser hijo de Dios es algo que no puede ser comparado con nada en el mundo. Es un gozo único y que la Escritura dice es indecible, es imposible de describir. Por eso, lo correcto es que nosotros afirmemos que las personas más felices en el mundo deben ser los creyentes. Las personas más felices, con un gozo indescriptible, deberían ser los creyentes. Los más dichosos sobre la tierra son los cristianos, pues su gozo supera las capacidades del mundo para ser descrito. Mire, un mejor pintor, el mejor de todos, no podrían plasmar el gozo del creyente en un cuadro. El mejor escritor no podría resumir lo que es el gozo en un poema. El mejor músico no podría componer una pieza musical para expresar con ello el gozo que le pertenece al creyente. Es un gozo indescriptible. Es indescriptible. Podemos decir que la tercera vez que se emplea, y decíamos que solo son 3 en el Nuevo Testamento,
también la hace Pablo, y es para hablar de algo que se le otorgó a él por parte de Dios. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 3 y 4. 2 Corintios 12, versículo 3 y versículo 4. Dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El apóstol Pablo, entonces, a él se le permitió estar, no sabemos por cuánto tiempo, en el paraíso. Y se le permitió ver y escuchar algo que él mismo reconoce es indescriptible por el hombre. No es que a él se le ha dicho algo que no podría él decir, como si se le hubiese prohibido decir lo que estaba en el cielo, sino que él, al contemplar el paraíso y lo que escuchó y lo que vio en ese lugar, dice, es indescriptible en el lenguaje humano. Ahora sabemos muy bien que no hay una carta en la que el apóstol Pablo dedique a explicar esta experiencia que él tuvo, y de paso el texto dice que fue 14 años antes a este momento en el que plasma esto en 2 Corintios 12:4. Porque el punto es que expresa Pablo que es algo imposible de describir, que el lenguaje humano se queda corto ante lo que se pretende explicar. Por lo tanto, cada uno de los pasajes en que se utiliza el término indecible es algo que proviene de Dios, que solo Dios otorga y que supera en gran medida nuestras capacidades para explicar. Por lo tanto, este gozo del que estamos hablando, mi hermano, no solamente es nuestra vida como hijos de Dios, sino que es un gozo imposible de describir. Y pasemos al último punto a tratar, y es una explicación. De alguna manera vimos una afirmación que el gozo es la misma vida del creyente y hace parte de toda la vida del creyente por ser hijo de Dios. Es un gozo indescriptible. Ahora permítame entonces dar mi paso al último punto, y es entonces en detalle qué significa esto. ¿Qué significa esto que estamos leyendo en el texto y de lo que Pedro claramente quiere enseñar? ¿A qué le llama él un gozo inefable? Y nos muestra Pedro que es un gozo inefable, número uno, porque no desaparece por las aflicciones o pruebas. No desaparece por las aflicciones o pruebas. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Note que en el mismo pasaje dice que estos creyentes se alegran aunque tengan que ser afligidos en prueba. Entonces, el gozo del que nosotros estamos hablando no puede ser visto como un periodo de tiempo en el que se considera la comodidad que produce las circunstancias favorables. Porque Pedro no está describiendo circunstancias favorables para los creyentes. Entonces no tiene nada que ver con circunstancias favorables. Y es así. Si algo hemos experimentado tú y yo es que las circunstancias van a cambiar. Hoy podemos estar bien, pero mañana quizás no. Por lo tanto, lo que está diciendo Pedro es que este gozo permanece aunque las circunstancias cambien. El apóstol dice: aunque por tiempo tengas que ser afligido y probado. Entonces nuestro gozo no va a desaparecer porque las aflicciones sean muchas, porque los contratiempos que vengan a nosotros sean muchos.
Las circunstancias no produjeron este gozo, por lo tanto las circunstancias no podrían quitarnos ese gozo. No podrían modificar lo que nosotros experimentamos y sentimos como hijos de Dios. Note incluso que es tan fuerte el entendimiento de Pedro en cuanto a la certeza de las circunstancias que están siendo dirigidas por Dios, que él dice, si es necesario, tenga que ser probado y afligido. ¿Qué está reconociendo Pedro? Está reconociendo que si vienen las aflicciones o las pruebas, es porque son necesarias. Es porque son necesarias. Y solo aquel que experimenta el gozo, el verdadero gozo cristiano, es aquel que puede reconocer que cuando vienen las aflicciones, estas son necesarias. Por lo tanto, el gozo no se debe ir, porque la aflicción misma es necesaria. La prueba es necesaria. Está reconociendo Pedro que de venir las aflicciones o pruebas deben ser consideradas por los creyentes como necesaria, y esto debe producir gozo. Esto solo debe acrecentar la realidad que tú y yo vivimos gozosos siendo parte del pueblo de Dios. Dentro del contexto que decíamos hace un momento, en esa experiencia que vivió el apóstol Pablo, luego dijo lo siguiente en 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Después de haber descrito que tuvo una experiencia que ninguno de nosotros puede tener, que el mismo Cristo lo llevó al paraíso y vio cosas imposibles de describir en el lenguaje humano. Después de eso, pasa claramente Pablo a decir que Dios permite que un mensajero de Satanás le abofetee. Qué cambio tan drástico. Con un propósito, dice Pablo. Con el propósito de que aquello que vivió, aquello que experimentó, no llenara su corazón de orgullo. Dios permite que un mensajero de Satanás le abofetee. Y en ese momento, después de haber experimentado ese momento de gloria y luego ser abofeteado por Satanás, la oración normal de Pablo, no va a ser otra sino pidiendo que ese aguijón sea quitado de su carne. A lo que el Señor le responde, bástate mi gracia. Lo que claramente Dios le está diciendo a Pablo es: este momento es necesario. Y tanto lo entendió el apóstol Pablo que está diciendo: bueno, si estos momentos son necesarios, me gozaré en mi debilidad entonces, porque son necesarias para mi vida. Es Dios quien las envía, es Dios quien las conduce. Él está forjando en mí, por lo tanto me voy a gloriar y a gozar, dice, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Este es el gozo que debe experimentar el creyente. Si para Pablo el gozo hubiese sido estar en plenitud, tener todas las cosas, no tener necesidades, aquí entonces no hubiese sido posible que dijera esto. Considere el gozo que debe experimentar el creyente. Un creyente que ha entendido que todo lo que viene a su vida es producto no del azar, sino de la soberanía de Dios. Que las manos del Señor nunca le sueltan, aun cuando pasa por aflicciones.
Como claramente Pablo dice en el contexto de este versículo, aun cuando Satanás es un instrumento para bofetearlo, en ningún momento Dios ha perdido el control. ¿Cómo debe ser el gozo del creyente que sabe que ni el mismo diablo puede hacer algo que Dios no quiera? Que al final todo va a redundar para su bien. Que todas las cosas estarán determinadas por Dios para el beneficio de su pueblo. Dios le dijo al apóstol Pablo que su poder sería más notorio cuando él estaba débil. Y lo que contestó Pablo es que él amaba tanto a Dios que quería que su poder fuera notorio, aunque con ello tendría que pasar por debilidades, angustias, necesidades. Amamos tanto al Señor que preferimos que su gloria sea manifiesta, aunque con ello tengamos que padecer nosotros. Me gloriaré en mis debilidades, dice Pablo. Si con ello entiendo que su poder se perfecciona en mí, me gloriaré en mis debilidades. Mi amado hermano, tú no estás puesto en una posición que Dios no quiera. Él hace que todo obre para bien a los que le aman, aquellos que desean agradarle. Por ello, aflicciones y pruebas podrán venir a nuestra vida, pero el gozo del Señor debe permanecer. Debe permanecer. Isaías 35:10 dice: los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Entonces debemos reconocer de este texto que nos habla de que el gozo del que estamos nosotros estudiando por este pasaje es un gozo que permanece aun cuando las aflicciones llegan y la prueba llega. Lo segundo que debemos entender es que este gozo indescriptible es una consecuencia de nuestra salvación. Es la consecuencia de nuestra salvación. Recordemos aquello que el ángel declaró a los pastores el día que el Señor nacía. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Evangelio, que es otra cosa, mi hermano, no es sino una noticia de gozo. La llegada del Señor fue anunciada como una de gozo. Él vino a traer gozo a nuestra vida, pues estando nosotros en el destierro total, Él nos ha acercado al Padre. Su sacrificio logró el perdón y la reconciliación. Recuerde la parábola más corta enseñada por el Señor Jesucristo en Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está enseñando? Que todo aquel que le halla a Él, halla a la perla de gran precio, halla el tesoro escondido. Cristo es nuestro gozo. Él es el tesoro. Tenerlo a Él, mi hermano, es tener todo en este mundo. Por lo tanto, nada podría robarnos este gozo que tenemos, porque nuestro Señor es nuestro. Y como dice la parábola, deberíamos estar dispuestos a renunciar al mundo por tenerlo a Él. Gozosos renunciamos al mundo. Porque su gloriosa presencia es algo que nada en este mundo nos puede dar. Y todo lo que nosotros en adelante tengamos no puede ser considerado de otra forma, sino como una mera añadidura.
Por ello el gozo es mostrado como un fruto o parte del fruto del Espíritu Santo. Y miremos cómo lo explica Pedro en 1 de Pedro 1, del 4 al 6. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Note entonces cuán poderosa debían ser estas palabras de Pedro. Él empieza en el versículo 1 diciendo a los expatriados, aquellos que se les quitó lo que tenían. Y ahora les dice a esos que perdieron en este mundo lo que tenían por amor a Cristo, a ellos se les da una herencia incorruptible. Lo que dejaron atrás iba tarde o temprano a ser destruido. Pero la herencia que se les da es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible y no puede ser alcanzada por nadie que sea enemigo del Señor, porque está reservada en los cielos para vosotros. Qué gozo debía producir estas palabras en aquellos que habían dejado mucho por el reino de los cielos, y se les está diciendo: lo que a ustedes se les otorga está reservado en los cielos para ustedes y nada podrá quitárselo. Entonces no desaparecerán quizás las aflicciones ni las pruebas, pero lo que debemos entender es que aquello que se nos ha dado permanecerá eternamente. Termino diciendo, mi hermano, que este gozo tiene como fuente el amor a Cristo. Este gozo tiene como fuente el amor a Cristo. Y Pedro dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y en este punto permítame entonces ser muy preciso, porque el texto lo hace, reduce la aplicabilidad de este gozo a aquellos que aman al Señor. Lo que quiero decir es que este gozo será experimentado solo por los que aman al Señor, los que anhelan a Cristo más que a nada en este mundo. Pero si tu corazón vive buscando deleite y gozo solo en lo que da este mundo aquí y ahora, en lo que produce la riqueza, en lo que produce la salud, en lo que produce la compañía de los hombres, déjame decirte que tu gozo va a durar de esa manera. Lo que puede durar el dinero en tu bolsillo, lo que puede durar la belleza en tu cuerpo, lo que puede durar la compañía de una persona. Pero si tú buscas a Cristo, si Él es tu deleite, tu gozo será como Él, eterno. Si amas a Cristo, si tu corazón le anhela, lo que Él prometió será una realidad en ti. De tu interior saldrá como fuente de agua viva que salta para vida eterna, un gozo eterno, una fuente inagotable. Como dice el salmista en el Salmo 4, versículo 7: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es un texto glorioso que nos llama a reconocer que el mosto y el grano no es la fuente de nuestra felicidad, que la salud no es la fuente de nuestra felicidad, que la belleza, que cualquier cosa que este mundo ofrezca no es la fuente de nuestro gozo. Es Cristo y solo Él. Mis hermanos, debemos reconocer algo: que si somos pueblo hoy, si somos su tesoro, es por la fidelidad que el Señor ha mostrado, guardándonos, cuidándonos, y esto debe producir en nosotros gozo perpetuo.